Bueno, realmente esta semana de agosto, la mitad de agosto, es una semana muy especial para nuestro país, para la historia de lo que pasó en el Paraguay. Hoy tengo la oportunidad de tener aquí en piso conmigo a una persona que yo particularmente como aficionado a la historia admiro mucho. Tuve la oportunidad de conocer sus trabajos. Ella es escritora, aparte de ser historiadora, es licenciada en historia, es magíster, una persona realmente de un altísimo nivel de preparación. Ella es la profesora Noelia Quintana Villasboa. Muy buenos días. Días, Salim, y a toda la audiencia. Realmente un gusto compartir este espacio y hablar de nuestra historia en común. Qué bueno, bienvenida. La verdad que es muy importante. Me gustaría, profe, si vos nos podés contar, yo quiero que la teleaudiencia sepa y recuerde qué sucedió, podemos decir, entre el 12 de agosto y el 16 de agosto, allá en el año 1869, en aquella guerra en el Paraguay. Bueno, realmente todo esto está enmarcado en lo que se conoce como la campaña de las cordilleras. La campaña de las cordilleras fue la última de las campañas, una de las más violentas y crueles. Tenemos que saber que luego de la ocupación de Asunción, ¿verdad? En enero, Caxias abandona su puesto de la comandancia, queda un interregno hasta que se lo nombra, vamos a decir, enfrente de las fuerzas brasileñas al príncipe de Orleans, más conocido para nosotros como el Conde de Eu. Bueno, el Conde de Eu era, por supuesto, desde los 12 años que estaba inclinado hacia el mundo militar y seguía muy de cerca ya en el 69 a los generales de secesión norteamericana, Sherman y Sheridan, y esto es muy importante saber, ¿verdad? Porque él aplicó aquí una estrategia militar conocida ya desde la antigüedad, que es tierra quemada. Cosa que implementó con unas variantes medio psicóticas, ¿verdad? Porque sabemos que él hizo un camino de fuego, ¿verdad? Normalmente la gente suele hablar de diagonales de sangre y todo eso, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a mirar la historia realmente, lo que él hizo fue quemar absolutamente todo. Aparte de la logística de los paraguayos para la defensa, también vemos que quemó gente, ¿verdad? Así categóricamente. El conde de Eu, Gastón de Orleans, él no era brasileño. No, él es un príncipe francés emparentado, contrajo nupcias con una de las hijas de don Pedro II. Él en sus inicios ya es uruguayana, quería estar participando, pero no le dejaron, ¿verdad? Por según sus propias memorias, hasta que el 22 de marzo de 1969 es nombrado comandante de las fuerzas brasileñas en territorio paraguayo. No en sí como el cargo que tenía Caxias, que él era comandante de las fuerzas aliadas en pleno, ¿verdad? Lo que hizo en Piribey y en Acostañú. Vemos que él estaba ya en la zona de Pirayú, ocupando lo que es el campamento Cerro León. Envió ciertos hombres a controlar la posición de Francisco Solano López. Un 9 de agosto le tiró 400 granadas a Francisco Solano López en Ascurra, pero finalmente decide no atacarlo, ¿verdad? Porque tenía miedo que él se enfrente a lo que es una segunda Curupaytú, posición que estaba el mariscal, una posición ventajosa para nuestro ejército. La audiencia tiene que saber que siempre el objetivo militar de esta guerra para los aliados era Francisco Solano López, y sin embargo desviaron el camino y atacaron a una ciudad básicamente indefensa que tenía, según Resquín, 2.000 hombres en la plaza para la defensa y no al objetivo militar que le estaba esperando en Ascurra. Eso me parece fundamental para la teleaudiencia entender lo que sucedía en la cordillera en aquel tiempo. Piribey, recordemos que en ese momento era capital, ¿verdad? La tercera capital, la profesora nos va a confirmar, pero era una ciudad muy importante en ese momento del Paraguay y fue defendida, tengo entendido que el comandante Pedro Pablo Caballero, vemos en pantalla. Cuéntenos un poco, profe, de él. Bueno, Pedro Pablo Caballero tenía el rango de teniente coronel, por supuesto era el comandante de la plaza de Piribey. Normalmente solemos escuchar, lamentablemente en Paraguay, una bajada de línea de una historia impuesta por los
vencedores y ayudados por los legionarios de otrora y del presente, que supuestamente el conde de Eo hizo un pedido a Pedro Pablo Caballero para que le saquen a los niños y a las mujeres, ¿verdad? Toda esa bajada de línea que evidentemente Pedro Pablo Caballero ya estaba en esta conciencia y las mujeres y los niños sí estaban defendidos, pero el tema es que vamos a hacer contra más de 20.000 hombres, ¿verdad? Sí. Que rodearon absolutamente a un pueblo que estaba indefenso, ¿verdad? Es decir, Gastón de Orleans necesitaba que su primera victoria sea supuestamente arrasante, ¿verdad? Para tratar de opacar la figura de Caxias, cosa que le fue totalmente imposible. Y bueno, sabemos todos los acontecimientos de Piribebuy. La quema del Hospital de Sangre no fue a causa de la artillería paraguaya, evidentemente, como los testimonios que tenemos de la época, sí fue quemado por los brasileños. También fueron degollados prisioneros. Esto es muy importante saber, ¿verdad? Ciertamente en lo que son las guerras del siglo XIX, bastante cruentas, pero especialmente aquí el paraguayo tuvo la experiencia ya desde Yataí, que de poner las armas o rendirse no significaba que los aliados te respeten la vida, cosa que se debía hacer, sino sabemos que siempre han degollado a los prisioneros paraguayos, y eso es importante para entender por qué la gente se acercaba al ejército. Normalmente la historia que nos imponieron era que supuestamente había un cierto miedo a Francisco Solano López. Bueno, esa sarta de cuentos propia carece de lógica, no es de lógica, sino de rigor histórico, ¿verdad? También. Es decir, acá tenemos que ver que la mitificación o las mentiras impuestas, por ejemplo, hacia la figura López, no sé, responsable del cólera, de la viruela, responsable inclusive, según la historiografía paraguaya, hasta de las guerras mundiales. De todo le culpan a él, ¿verdad? Cuando en realidad no es así. Entonces es importante conocer qué escribieron los brasileños, qué escribieron los protagonistas oculares, como el general Isidoro Resquín, que era justamente jefe del Estado Mayor de Francisco Solano López, el coronel Juan Grisóstomo Centurión, Aveiro, el padre Fidel Maíz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la élite que quedó en el poder, esta élite de paraguayos que son los que tergiversaron la historia, y una de las mentiras más grandes que tenemos está centrada en lo que mal llamado se conoce como batalla de Acostaño, y está mal el nombre que se le da. ¿Verdad? ¿Por qué eso, profe? Me interesa saber esa parte. Bueno, las batallas se desarrollan en ciertos terrenos geográficos y reciben sus nombres por el lugar en donde se desarrollaron, ¿verdad? Entonces te digo mal llamado Acostañú porque el terreno era Campo Grande, ¿verdad? O Díazcue también se le conocía a esa zona. Es más, la zona de Rubio Ñu está colindante, está cerca de lo que vendría a ser Campo Grande, pero no es Campo Grande en sí. Por eso nosotros vemos que inclusive los brasileños han tomado el nombre de Campo Grande al referirse a lo que fue esa batalla. Lo mismo Resquín, lo mismo Centurión, ¿verdad? Pero aquí es una cuestión de ignorancia, una cuestión de confusión. Inclusive gente que levantó datos ubican que hubo una suerte de escaramuza entre el 9 y el 10, como el coronel Fix, ¿verdad? Que hablan que ahí sí fue la batalla de Rubioñú a Costañú, pero no es esta que nosotros conocemos. Esta debería de ser Campo Grande. Ya, ¿verdad? Ya. Esa zona, sí. Yo tengo familia barrereña, mis abuelos, mis tíos son todos, mis bisabuelos incluso de Barrero. ¿Qué sucedió para que la gente sepa? Entonces se defiende la plaza de Piribebuy, 2.000 paraguayos, 1.600 hablan algunos, contra 20.000 aliados. ¿Se aguanta cuánto tiempo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, después de Piribebuy, obviamente la guerra es una cuestión de números, ¿verdad? Tecnología militar y recursos humanos contra 2.000. Aparte de ser Piribebuy la primera batalla que se libra dentro de una ciudad, es la primera vez que el mariscal López emite una contraorden en toda la guerra, ¿verdad? Fue la primera vez. Es decir, cuando se estaba desarrollando la batalla de Piribebuy y él está enterado de todo lo que estaba aconteciendo, él envía una fuerza militar para coadyuvar a la defensa de Piribebuy. Pero luego deshizo esa orden por el Estado, por la situación crítica de la ciudad,
Y bueno, por principio militar vos no podés poner todos tus recursos en una sola batalla, ¿verdad? Porque la defensa debe continuar y la contraorden que él dio fue que esa fuerza retornara otra vez. Ante lo calamitoso y los crímenes de exterminio y aniquilamiento que se vieron en Piribebuy, López decide justamente dividir al ejército en dos cuerpos. El primer cuerpo, esto es muy importante, porque a partir de este punto es que vienen las mentiras más grandes sobre nuestra historia, que hasta hoy en día se siguen sosteniendo. Él divide el ejército en dos cuerpos, primer y segundo cuerpo. El primer cuerpo de ejército, y estamos hablando de gente instruida, elevada, que va a saber diferenciar entre lo que es la palabra hombre y niño, por ejemplo, ¿verdad? Resquín y todo lo que ya mencioné. Ellos hablan que en el primer cuerpo de ejército estaban en marcha a Caraguatá 6.000 hombres de las tres armas. Al frente estaba Resquín y en ese primer cuerpo de ejército iba Francisco Solano López. Les voy a explicar por qué López iba en el primer cuerpo y no fue en el segundo. El segundo cuerpo de ejército, el comandante de ese segundo cuerpo, le pusieron ahí a Bernardino Caballero y dice, todos los memorialistas, absolutamente todos, dicen que llevaba también 6.000 hombres de las tres armas, más todo lo que vendría a ser la logística del ejército, a un aproximado de 87 carretas. Bueno, la misión de Bernardino Caballero justamente era ir a encontrarse también en Caraguatá, pero por una zona de una superficie raso, ¿verdad? Plano, por el tema de la movilidad. Y bueno, nosotros teníamos problemas de movilidad, los bueyes estaban muy delgados, no había mucha fuerza. Y entonces la advertencia al mariscal López es que yo soy el objetivo militar, ¿verdad? Yo me voy, porque eso es lo que hicieron, el primer ejército fue a meterse en la boca de la tenaza ya realizada después de Piribebuy. En Barrero Grande estaban también justamente acampados fuerzas del Brasil, de la Argentina. Entonces, Juan Crisóstomo Centurión nos cuenta que López pensaba que en Barrero Grande, pasando un poquitito Barrero Grande, ya camino a Caraguatá, ahí se iba a definir la guerra, que ellos iban a morir y que iban a combatir. Yo te pasé un mapa, no sé si es que se pudo pasar, me gustaría que se muestre. Ok. ¿Verdad? Es un mapa del Atlas brasilero, donde se ven los caminos, yo marqué, ¿verdad? Desde Piribebuy hasta Caraguatá, eran una línea recta, lo señalé en amarillo, donde no había ninguna oposición para perseguirlo a López y atraparlo. Pero sin embargo, hicieron lo contrario, se fueron por los caminos más largos, que también lo señalicé, ¿verdad? Y también es bueno que se vea que los niños en esa posición jamás iban a poder ser una vanguardia de López para defenderlo, ¿verdad? Porque cada cuerpo de ejército otra vez está dividido en vanguardia y en retaguardia, y en el segundo cuerpo tenía la misma división y los niños estaban en la zona de la retaguardia, es decir, no estaban en la avanzada del enemigo. Entonces todas esas tonterías propias de no sé, de pelmazo podríamos decir, de gente que quiere seguir mintiendo sobre la historia paraguaya, suele decir que pusieron a esos niños como carne de cañón y mienten a la población paraguaya mostrando una lista de niños cada año que no son los niños de Acostañú y que no son niños del año 1869, sino son censos que se hicieron a partir del año 1865, 1867, para mirar el poder militar. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de un enrolamiento que se hace los censos en tiempos de paz y es una exigencia hacerlo en tiempos de guerra. Y esos niños decía que estaban sordos, problemas de estómago, algunos sin brazos, bueno, y totalmente ese tipo de características están desechadas, ¿verdad? Para poder hacer trabajos de agricultura, como era el decreto del 14 de febrero del año 1869. Y entonces, para seguir mintiéndole a la población paraguaya, hacen correr esa lista como si fuesen que esos fueron los niños que lucharon en Acostañú, cuando era una población civil que estaba en retaguardia y que estaba al cuidado de los comandantes, del coronel Franco, del capitán Miranda, de Bernardino Caballero. López le dio la misión de cuidar. Y en Caacupé, antes que se haga la división, con ayuda del párroco, el mariscal ya les dijo a estas familias si pudieran dispersarse, porque a este nivel, a esta altura del conflicto, era peligroso que las mujeres y los
niños acompañasen al ejército. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que la gente no entiende es que supuestamente que la gente le tenía miedo a López y que por eso le tenían que seguir, por una suerte de imposición, cuando la realidad es totalmente diferente, porque ese ejército estaba compuesto por la familia de estas mujeres y estos niños, sus padres, sus hermanos, su marido. Entonces lo que ellos hacían era estar con sus familiares el tiempo que tenga que estar, porque separados ya se veía que los niños eran enviados a trabajar en los cafetales del imperio o como servidumbres en Brasil y en el Uruguay, y las mujeres eran totalmente violadas. Entonces lo que ellas hacían era quedarse para ser protegidas por el ejército paraguayo. Es más, la segunda vez que López vuelve a pedirle a este grupo de civiles que traten de dispersarse por el territorio paraguayo se da en Caraguatá. Es la segunda vez que él pide. Entonces todas esas mentiras de que López utilizaba a los niños y a las mujeres como una suerte de carne de cañón, eso ni siquiera lo escribieron los brasileños, para que vos veas, ni siquiera ellos escribieron esa barbaridad. Esa barbaridad escriben los legionarios que tomaron el poder en posguerra y que trataron de culpar absolutamente a López de todo lo que pasó en Acostañú, cuando en realidad vienen con este tema del disfraz de la barba postiza, que se le dio armas, ¿verdad? Estamos en el 2024, Salín querido, y si yo te digo, anda, en menos de 2 horas conseguíme, no sé qué, 5.000 barbas postizas, y yo te quiero ver si me traes eso, ¿verdad? Imagínate en el año 1869, donde no entraba un gramo de pólvora en este país, totalmente devastado por años de soportar una guerra impuesta con 3 naciones coaligadas para el efecto. Es decir, esas son cosas que la gente no va entendiendo, no va dimensionando, y vuelven a disfrazar a nuestros niños y les vuelven a dar armas para hacer las conmemoraciones en los respectivos colegios. Y eso es una desvirtuación muy grande lo que pasó. Me dicen, profesor, ¿y cómo es que dura 5 horas la batalla? La batalla dura 5 horas, primero, porque Bernardino Caballero tenía esta logística con las 87 carretas. Segundo, porque tenía 6.000 hombres. Ciertamente llevaba niños y mujeres también, pero esos niños y mujeres no tenían instrucción militar, no estaban en posicionamiento de combate. Esta fue una masacre infantil y dura 5 horas porque los aliados no hicieron como lo que quiero comparar es lo que hicieron en Piribebuy. En Piribebuy, ¿qué hicieron? Hicieron un ataque fulminante entre todos y de una vez. En Acostañú, sin embargo, fueron llegando en olas, ¿verdad? Es decir, por etapas. No es que se juntaron todas las fuerzas desde un principio. Imagínate que el conde de Eo va llegando a eso de las 11 de la mañana, ¿verdad? A partir de las 9 él estaba cerca del Yucurú mirando que ya las aguas del Yucurú estaban repletos de cadáveres de mujeres y niños. Qué terrible. ¿Verdad? Entonces, el tema del disfraz, como si fuese que eso ya te va a dar una cierta edad, vos no te vas a dar cuenta que estás matando, que estás degollando a niños de 8, de 12, de 14 años, por más que utilicemos la hipótesis tonta del disfraz. Yo siempre le digo esto a mis alumnos en mis cursos. Tenemos el 22 de agosto, Día del Folclore Paraguayo, los mami y los papis llevamos a nuestros hijos disfrazados, pero siguen siendo niños. Es decir, se ve que siguen siendo niños, ¿verdad? Es decir, acá lo temerario es que hombres con todos los armamentos y las municiones de lo que es una guerra moderna hayan matado a niños indefensos. Tremendo. Profe, impactado. Mira que yo leo mucho y estoy aprendiendo muchísimas cosas nuevas que no leí todavía. Profe, me gustaría que nos deje un mensaje final de qué es lo que la gente tiene que saber de estos días de agosto, qué es lo que hicieron realmente, ya sean niños, mujeres, hombres, quiénes fueron esos paraguayos que nos defendieron y cómo debemos recordarlos. Bueno, obviamente en una situación crítica como una guerra, nosotros tuvimos hombres y mujeres que han defendido esta patria. Primeramente han defendido sus vidas por una cuestión de derecho natural, ¿verdad? Que es normal que uno se defienda ante tanta violencia, ante tanta agresión.
ante esta situación tuvimos grandes héroes y grandes heroínas, ¿verdad? Y niños que han sufrido lamentablemente las consecuencias de lo que son las ambiciones territoriales. Para mí, uno de los consejos fundamentales que el paraguayo tiene que saber es que estamos ante una defensa geocultural, que es importante que nosotros investiguemos y que no consumamos todo lo que se nos quiere imponer como la visión del desarrollo de las instituciones a través de nuestra historia, todo lo que nos aconteció por una cuestión de intereses regionales. Nosotros tenemos una propia historia que la tenemos que conocer, que la tenemos que dimensionar en su realidad. Y bueno, yo creo que el mes de agosto sirve para hacer este tipo de reflexión. Muchas gracias, profesora, por estar acá. Mi respeto para vos, para tu trabajo de investigación de siempre. Yo sé que es arduo y que te esforzás hace mucho tiempo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el espacio y a seguir investigando y a seguir difundiendo nuestra verdadera historia. Así es, ese es el Paraguay libre y soberano. Te quiero invitar, luego de esta gran reflexión,